al sufrimiento, un sermón temático. Vamos a trabajar un sermón temático. La oración como respuesta al sufrimiento, y lo vamos a tomar, aunque es temático, vamos a tener un pasaje base, que es 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 9 al 18. Pero el enfoque no va a ser el análisis como constantemente hacemos de los pasajes, sino que más bien es solamente enfocarnos en el tema, que es cómo enfrentar o cómo enfrentamos los problemas en la oración o la oración, que es un principio que a veces poco recordamos. Y hermanos, entonces vamos a estar todos en silencio, muy atentos, y vamos a reflexionar entonces en el sermón de esta mañana. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice lo siguiente: despedida la multitud, subió al monte. Todos estamos en 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 al 18. Solamente yo voy a tocar Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor Jesucristo, la deidad absoluta y el eterno Dios, tenía o estaba con la multitud y saca un espacio para orar. Es bien interesante esto, ¿verdad? Cualquiera de nosotros se supondría que tiene necesidad de oración porque somos seres débiles, frágiles, que queremos encomendar nuestra vida a un Dios eterno y soberano. Pero aquí vemos a un Dios eterno, 100% Dios, 100% hombre, claro, pero Dios también, 100% Dios, que quiere sacar un espacio, quiere apartarse de la multitud, alejarse de las circunstancias y orar. Orar. Ahora, vivimos en un mundo donde el dolor y la angustia es constante. Cada vez el sufrimiento se apodera más de las personas. Usted se levanta en la mañana y empieza a transcurrir el día, ve las noticias, ve las situaciones de la calle, ve las situaciones de su trabajo, y en la noche a veces se siente sin esperanza, angustiado, con profundo dolor. Muchos se sienten desesperados. Y en su desespero, las personas buscan soluciones a cualquier precio. Por eso es que estamos viendo una apostasía, ¿no? ¿Cuál es la apostasía? Las personas están buscando el evangelio para sus propios beneficios, alejándose del Señor y de su palabra. ¿En qué se están enfocando? En una solución pronta a sus problemas. ¿Qué les ofrecen en muchas iglesias? Les ofrecen prosperidad, les ofrecen bienestar. Miren, he escuchado predicaciones, sermones que dicen de la siguiente manera: si estás afligido, si estás atribulado, si sientes dolor, ven a nuestra iglesia y Dios te va a dar la bendición que tú tanto esperas. Dios tiene una bendición especial para ti. Por supuesto, la persona piensa que esa bendición es lo que su corazón caprichoso está esperando. Las personas están angustiadas porque no están viviendo lo que quisieran vivir y hay desespero en sus corazones. Entonces, hay un ofrecimiento de diferentes púlpitos, de diferentes formalismos a las personas para que puedan encontrar soluciones. Aún la Iglesia Católica, que era conservadora en sus formas de culto, hoy en día se está abriendo a unos parámetros de milagros, de sanidades, y aún abriendo a otras formas de pensar más amplias, entre comillas, para tratar de dar solución a las situaciones de las personas, ¿no? Estamos mirando que antes, estaba leyendo una entrevista, le hacían a un señor que antes
para anular un matrimonio católico se demoraban más o menos 5 años, era un proceso impresionante, y con tanto pedido le tocó anularlo en menos tiempo, y ahora dura menos de un año y la cosa más rápida. ¿Por qué? Porque se está pidiendo unas soluciones prácticas a las situaciones de la gente, y entonces todos los movimientos religiosos tratan de darlas. Ahora, todas las situaciones, las soluciones de bendición, de prosperidad, los medios tratando de dar felicidad a las personas, no han logrado que la persona sea feliz. Siguen viviendo en angustia. ¿Qué nos demuestra esto entonces? Que solamente hay una cosa que es trascendente al sufrimiento y a la agonía del hombre, y es la esperanza. Pero esta esperanza es una realidad que puede hacer que el hombre pueda sobrevivir en un mundo tan absurdo como el que vivimos. Esta narración de 1 Samuel, capítulo 1, del 9 al 18, donde vemos a una mujer atribulada porque no puede tener un bebé y entra en oración, muestra cómo es la esperanza en Dios lo que le da ánimo a Ana a superar su grave problema, su congoja y su sufrimiento. Es decir, los cristianos tenemos algo diferente en lo cual podemos reposar, y es la esperanza, pero no una esperanza en el vacío, no una esperanza en el por si las cosas pueden cambiar en el futuro, sino una esperanza en Dios. Y ese Dios es trascendente, y ese Dios es el que nos puede realmente dar respuesta a nuestro sufrimiento y a nuestra agonía. Ahora, esta esperanza está en Dios, y solo se puede ubicar, o solo se puede unir a la oración, y esto puede hacer que el creyente bíblico pueda sobrevivir en este mundo difícil. Ahora, pensemos en lo siguiente: cuando tenemos problemas y abatimiento en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que hacemos? En algunos casos, queridos hermanos, lo primero que hacen las personas es buscar al consejero. Es importante la consejería, y creemos que es bíblico en un sentido de tener asesoría de hermanos maduros. Las escrituras los plantean con los ancianos y las ancianas. Está bien, pero hay una situación que se está dando dentro del pueblo cristiano, y es ya pensar que eso es el elemento determinante. Es decir, cualquier situación de sufrimiento tenemos que ir donde el pastor o el líder. Hay personas que no mueven un pie si no es consultar todo lo que hace a una especie de liderazgo eclesiástico. Todo lo consultan, todo lo dicen, porque dicen es que tenemos que, el líder nos dice qué camino tomar, por dónde ir, qué podemos hacer, qué no podemos hacer con nuestra economía, qué tenemos que hacer. O sea, toda la esperanza está refugiada en una persona que le va a dar el consejo apropiado para salir de sus desilusiones o sus angustias. Ahora, ¿creen ustedes que esto es así? Creo que hay hermanos que han dado buenos consejos en algunos momentos determinados, pero la realidad, queridos hermanos, es que no pueden dar tranquilidad y paz al corazón ninguna persona. Muchos pueden acudir, por ejemplo, a mí como pastor, que puedo orientarlos a Cristo y dar algún tipo de esperanza, pero nunca se van a sentir satisfechos, porque no tengo el poder para hacerlos sentir satisfechos. No tengo esa habilidad. No tengo esa capacidad. Muchos la esperan en medio de cualquier situación. Busquemos a alguien que nos dé palabra, ¿no? Una palabra que nos dé aliento, una palabra que nos dé consuelo, que no está mal. El problema es cuando se cree que esas palabras son las que determinan la salida del miedo, de la depresión y del sufrimiento. Otros creen que la iglesia es algún centro recreativo y piensan que hermano, usted está sintiendo sufrimiento,
venga a la iglesia que nosotros somos chéveres. Como somos chéveres, hacemos actividades, hacemos asados. Entonces usted se va a distraer, la va a pasar bien, su mente va a estar despejada y entonces va a tener un momento de diversión. Muchos van buscando de iglesia en iglesia, la iglesia que tenga grupos contemporáneos de amistad. Entonces, grupos de jóvenes para los jóvenes, grupos de solteros para los solteros, grupos de los solteros que pasaron los 40, entonces grupos de los solteros que pasaron los 40, grupos de la tercera edad, entonces grupos de... Entonces, para enfocarse en todo tipo de grupo y tener una comunión y ciertas actividades que los puedan distraer de sus situaciones. Entonces, si hay una señora que tiene problemática con su esposo en su casa, no se les enseña a enfrentar su situación real, sino que vengan al grupo de personas que tienen, de damas o personas para hacer ciertas actividades y se puedan distraer de la casa. O si hay una joven o un joven que tiene algún deseo de matrimonio, no se les enseña a vivir de acuerdo a los principios del Señor en su soltería, reconociendo que Cristo es nuestra esperanza y que sea que nos casemos o sea que no nos casemos, cualquier situación es dada de Dios y podemos sostenernos como cristianos en cualquier situación. Lo que se hace es buscar grupos para que la gente se enamore y se novie y se casen. Entonces, mire, venga a nuestro grupo que usted aquí va a conseguir novio o va a conseguir novio. Esas son las opciones que se dan, ¿verdad? Ahora, hay una opción elemental que da las escrituras ante tamaños sufrimientos de los hombres, que no es tan atractiva, que no es de tanto gusto, porque las personas queremos cosas que nos distraigan de alguna manera más clara, más evidente y más material, pero que nos ha mostrado la Biblia misma que hasta el mismo Señor Jesucristo hacía. Cuando venía el sufrimiento, antes de llegar el Getsemaní, antes de llegar la crucifixión, vino el Getsemaní, y es el momento de ¿qué? De oración. Diferente, ¿no? Extraño. Orar. Si una de las personas le dice, hermano, tengo este problema, y uno le dice, ore, no dijo nada. Es una respuesta. No, yo quiero que usted me diga los 3 parámetros, los 5 puntos para salir de mi problema, cómo salir, cómo cambiar o cómo mejorar mi matrimonio en 24 horas, cómo ser mejor persona en 2 horas, cómo ser cambiar en 5 días, cuál es la terapia de 60 o 70 días, 80 días, alguna cuestión que me transforme ya. Las escrituras nos muestran que la oración es un medio de gracia, y es un medio de gracia que se ve o se manifiesta en los momentos más difíciles. Vamos a ver entonces 1 Samuel capítulo 1 y vamos a ver el versículo 9 y 10. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silla, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová. ¿Y qué más hizo? Lloró abundantemente. Notemos lo siguiente, que en los versículos anteriores, su esposo le dice, pero yo soy mejor que si tuvieras 10 hijos, no tengas aflicción por esto. Su esposo no entiende el dolor que ella está sintiendo y el sufrimiento y la amargura, porque reconociendo el contexto, el hecho de no tener hijos era una situación bastante grave, aún en su condición femenina. Sentía tristeza, sentía angustia y sentía dolor, y sentía además que su esposo no la entendía. Entonces, ¿cómo reacciona Ana? Ana se irrita con su esposo, se enoja y se levanta y le dice, usted no entiende mi dolor porque usted no entiende a las mujeres como somos nosotras, y empiezan una discusión, ¿verdad? Pues debió ser así, ¿no? Que Ana le cantara la tabla a su esposo, ¿no? Más de una mujer se entendía como más tranquila, un desahogo, ¿no? No hizo eso, ¿cierto?
no se irritó, ¿verdad? Se levantó luego de comer y beber la parte del sacrificio. Ana sabía que solamente una persona podía darle descanso. Es decir, solamente Dios podía ayudarle en su realidad. No hay ayuda verdadera en el poder del hombre. Su esposo de alguna manera podía suplirle la necesidad. Miren, noten lo siguiente, que no llegó y se fue a donde Elí, no se fue corriendo. Mire, sacerdote Elí, tengo un problema, mi esposo no me entiende, me ataca constantemente, pero no entiende el dolor que yo estoy sufriendo. Menos mal usted que es el pastor aquí, Elí, usted dame la solución. Tampoco fue donde Elí. ¿Por qué no fue donde su esposo a que le diera la solución? ¿O por qué no fue donde el sacerdote a que le diera la solución? A ninguno de los dos fue para que nos solucionaran el asunto. Porque ninguno de los Dios tiene la capacidad de hacerlo. No hay forma. No hay forma. Ella lo sabía. Tengo amargura, tengo dolor. Esposo, mira, ya es suficiente conmigo. El profeta estaba sentado por allá con sus problemas con sus hijos. No, aquí no hay dónde. ¿Cómo hacemos? La única esperanza entonces es ¿quién? Dios. Isaías capítulo 2 versículo 22 dice: dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. La Nueva Versión Internacional dice: dejen de confiar, refiriéndose a este mismo texto, dejen de confiar en el hombre, que es muy poco. Me parece interesante cómo lo dice la Versión Internacional. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale su vida. Es un soplo, nada más. Está diciendo Isaías es que no confiemos en los hombres, porque los hombres no tenemos la capacidad ni siquiera tenemos la fortaleza para permanecer. Lo único que hace que nosotros permanezcamos es Dios mismo. Entonces Ana tomó la decisión correcta. ¿Qué hizo? Oró a Jehová. Escogió el mejor lugar para solucionar su problema. No fue ir a recriminar a su esposo tratando de que su esposo le solucionara el problema y entrar en discusiones constantes con él para que él entendiera. Tampoco fue donde el pastor para que el pastor le dijera cómo solucionar su problema. ¿Dónde fue? Al tabernáculo, en la morada de Dios, en el lugar en el cual el Señor prometió encontrarse con su pueblo. Allí Dios prometió que se encontraría con su pueblo, y allí busca a Dios por medio de la oración. Jesús dijo y enseñó el poder de la oración secreta. Entra a tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Y qué pasará? Dice lo contrario, es decir, que si estaremos en lo secreto, el Señor nos recompensará ¿en qué? En público. Es decir, la oración es un medio de gracia que Dios mismo dejó para nuestro bien. No debemos tenerla en poco, queridos hermanos, y en el dolor, en el abatimiento y en el sufrimiento, la oración es la mejor opción para el creyente. Bueno, ¿y entonces qué hacemos con las consejerías? Bien, bienvenidas, en su medida y en su proporción adecuada. ¿Qué hacemos con los grupos? ¿Les guardamos la carne o qué hacemos? Bien, podemos hacer compañía como creyentes, pero en su proporción adecuada. Nuestra dependencia, o la iglesia mejor, no es un lugar para que las personas vengan a depender de una forma artificial. La iglesia es el medio para que las personas conozcan a quién, a Dios, y sus corazones se enfrenten o vean la realidad de lo que ellos necesitan en Dios mismo. Ana tomó la situación correcta, quiso orar a Dios. Señor, tú eres el único que tiene respuesta. Escogió el mejor lugar
reconoció que solamente Dios da respuesta a los corazones abatidos. Ana había cumplido con lo que Dios mandaba, acercarse a Él por medio de un sacrificio. La ofrenda de paz había puesto el cimiento. Ahora Dios le iba a dar la audiencia. Es decir, Ana hizo un sacrificio, Dios le da la audiencia, hizo lo correcto. Ahora, nosotros podemos acercarnos a la oración solamente por medio de un sacrificio, y ese sacrificio no es por nosotros mismos. Si pensamos que los problemas de nuestro corazón, nuestras aflicciones y nuestras tristezas se van a mejorar porque cambiamos nuestra conducta moral, eso es falso. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículos 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Es decir, hay una sola forma de orar. Dios solo acepta una oración. ¿Cuál es? La oración que es a través de Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios sino por medio de Cristo y por medio de su cruz. Podemos entrar confiadamente al trono de esa gracia y orar. Los incrédulos entonces son escuchadas sus oraciones. No. ¿Por qué no? Porque solamente Dios recibe el olor fragante del sacrificio que ha dado la expiación, y la expiación fue puesta en la cruz del Calvario. Ese olor fragante llega a Él, y entonces la oración es una oración santa. ¿Por qué? Porque es santa, porque es una oración a través de un sacrificio. ¿De cuál sacrificio? Del sacrificio de Cristo. Por eso la oración es poderosa. No porque usted sea poderoso en sí mismo, no porque usted tenga una cualidad especial, no porque usted como leí un libro en algún momento que decía que la persona estaba orando y empezó a orar y empezó a orar, y de pronto por debajo de la puerta salió una luz y salían luces porque era de tal poder. Eso no es verdad, eso es falso. Nuestra oración tiene poder no por nuestro poder, sino porque hay un poder en la cruz. Y ese poder es tan poderoso que venció la muerte, que resucitó a los muertos, que levantó ese poder por su Espíritu Santo a Jesucristo, que da vida, da esperanza a los hombres miserables y caídos. Es tan poderoso ese poder por su Espíritu Santo que hace que tengamos comunión con el Padre. Entonces, la oración es poderosa en el sacrificio mismo de la cruz. Podemos entonces, por este sacrificio, a través de Cristo, venir ante el Padre Celestial y entregar nuestros corazones en una oración. Ahora, ¿qué hizo Ana en su oración? Vamos de nuevo a primera escena. Expresó a Dios lo que sentía. Hacemos esto nosotros con frecuencia. Buscamos a Dios en los secretos de nuestra habitación. Buscamos al Señor como respuesta a cualquier circunstancia. Miren, esto no era una oración superficial, queridos hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Se nota. Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué dice? Y lloró abundantemente. Es decir, su corazón estaba empeñado en encontrar la respuesta y la voz de Dios, el consuelo para su alma, porque sabía que estaba teniendo un profundo abatimiento. Su corazón
estaba humillado, queridos hermanos. Es otra cosa que manifiesta la oración. Cuando oramos estamos reconociendo que no podemos con nosotros mismos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, para vergüenza mía, ¿no? Que a veces la oración es el último camino. Es decir, si se presentan problemáticas en la iglesia, si se presentan problemáticas en mi trabajo como capellán, con jóvenes, con profesores, con circunstancias, a veces lo primero que he pensado es ¿cómo la resuelvo? ¿A dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? Si hablo con este, entonces de pronto este habla con este y este habla con este otro, entonces el problema se ayuda. Entonces si le consigo, este está sin plata, entonces si le conseguimos plata por este lado, entonces este le presta a este, entonces la situación se mejora. Uno siempre está buscando como situaciones, ¿no? Pensando aquí, allá, cómo se mejoraría la situación de la problemática que se está viviendo. En algunos casos funciona, en otros casos no. Y a veces la problemática se pone como peor, ¿no? Y después como que se pone como más honda, y entonces cuando está uno muy hondo dice, Señor, ¿qué hago? El absurdo, ¿no? El absurdo. ¿Qué es lo que demostró las anteriores alternativas? Que somos totalmente soberbios y orgullosos y que creemos que tenemos la capacidad de manejar nuestra vida como nosotros pensamos y la manera que nosotros creemos. Pero en este caso, queridos hermanos, la oración para el creyente debe ser la primera y no la última alternativa. Nos humilla, nos humilla. Nos hace pensar cómo ser cristianos, maduros, santos y piadosos. Un creyente que ora es un creyente que muestra una vida espiritual. Un creyente que no ora es un creyente que vive o manifiesta luchas continuas con su pecado. Un creyente que no ora no puede reflejar un carácter piadoso. Ahora, eso lo debemos anhelar constantemente. Anhelar a Dios, que podamos estar entregados a Él. Pero notemos otra característica de la oración de Ana. ¿Cómo Ana oraba? Fue moderada en su petición. Rogó a Dios que le diera un hijo. Pero miren qué característica. Fue suave. Fue suave. Es decir, no fue a gritos. No fue a gritos. Recuerdo el caso de una persona que llegó acá y dijo: Pastor, estoy atravesando una situación difícil, necesito que ore por mí. Le dije: claro, sí, siéntese por favor. Se sentó y le dije: Señor, ayuda a esta mujer, ten misericordia. Amén. Y así nomás. Bueno, sí, el Señor orará por usted. Primera de Reyes 28-27 muestra algo de lo que se quisiera hoy día, ¿no? Primera de Reyes 18-27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿De quiénes? De los profetas de Baal. Estaban orando a Baal diciendo: ¿qué les decía Elías? ¡Gritad! ¡Griten! Ustedes, para que Dios lo escuche, ustedes tienen que gritar más fuerte. Griten, les decía, ¿cierto? Griten, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Este es el Dios de muchos. Entonces tienen que gritar muy muy fuerte y hacer tremendos escándalos para que sientan que Dios los escucha. Y lo más chistoso es que se sienten espirituales. Es decir, aquí vemos a un profeta
que se burla de aquellos que oran a dioses falsos y les anima a que griten a esos dioses falsos, porque sabe que el Dios verdadero que no es sordo, escucha muy bien y atiende a la voz de sus hijos. Ana entendió eso. ¿Cómo fue la oración de Ana? Casi ni se escuchaba, ¿verdad? Fue una oración sabia de un corazón contristo, de un corazón que realmente quería que Dios obrara en esa situación. Quiero, Dios, que tú obres, Señor, misericordia. Fue una oración a grito entero. Grite y grite y grite y grite. No fue una oración escandalosa, ni tampoco fue una oración presumida para que todos los demás oyeran. Ni gritando muy fuerte como si Dios fuera sordo. Tampoco fue una oración como la del fariseo, más bien fue una oración como la del publicano. ¿Recuerdan la oración del publicano? Sé propicio, Señor, a mí que soy como pecador, no como el fariseo que era orgulloso y prepotente porque ayunaba y diezmaba. No fue ese tipo de oración. Tampoco fue una oración de reclamo, diciéndole al Señor: Señor, decreto. ¿Qué hombre tiene la capacidad o el poder para decretar la existencia y materializar porque confiesa con las palabras? Eso es un absurdo. Hoy lo vemos en oraciones, ¿verdad? Decreto, confieso, determino: Señor, tú tienes que hacer, mandando a Dios como si Dios fuera una especie de mensajero para los hombres. Esa no es la oración bíblica. Es una oración con humildad, de un corazón totalmente humillado, con un motivo cual correcto. ¿Cómo así? ¿Qué quería él? Pues quería un hijo. ¿Pero para qué quería el hijo? Claro, ella quería el hijo para que los demás vieran que ella también podía tener hijos y entonces humillar a los demás. No, ella quería un hijo y su motivación era una motivación espiritual, para que su hijo fuese para la gloria y honra de Dios. E hizo un voto, ¿recuerdan? Hizo un voto solemne a Dios que su hijo iba a ser un nazareo. Ella quería que su hijo sirviera a Cristo, sirviera a Dios, fuera entregado para el servicio cristiano. Esa era su mayor motivación, no eran sus propios deseos. Personas que están constantemente pidiendo y pidiendo en iglesias que se llenan, por supuesto, porque están llenando necesidades, diciendo a las personas que oren para que tengan un vehículo más grande, y entonces si todos se vuelven espirituales porque tienen un vehículo más grande para llevar a los hermanos a pasear. Voy a tener un vehículo más grande para esto, voy a tener más plata para lo otro, anhelando y deseando, y se les va la vida en ficción, ilusiones vanas. Aquí vemos una oración genuina de un corazón espiritual que hace ese sacrificio, que reconoce a Cristo, y era que su hijo en este caso, fuese para la gloria de Cristo. Ese era su mayor anhelo, que pudiera ser un servicio para el Señor, su Hijo, que sea para el Evangelio de Cristo, su mayor motivación, no para el orgullo de ella misma, no para que las demás personas se sintieran agradados o para que todos miraran qué persona tan importante que es, sino para que su hijo fuese al servicio de Dios. Y eso incluye que a veces el servicio puede ser duro, puede ser de dolor, que puede ser de mucha angustia, pero ella no le interesaba eso, quería que su hijo fuese para el servicio, porque eso es lo que tenemos que tener en claro. Cuando yo digo, lloro por mi hijo, por mis hijos, si yo digo, Señor, oro por mi hijo, para que su vida sea al servicio de tu obra, tengo que tener en cuenta que mi hijo no va a estar en un mar de flores todo el tiempo.
sino que si es un hombre de Dios cristiano bíblico, lo más seguro es que en el futuro le esperará mucho más sufrimiento del que yo puedo experimentar ahora como cristiano, como pastor. ¿Por qué? Porque cada día más las falsas doctrinas, el engaño, como dice las escrituras mismas, que la iniquidad aumentará. Cada día más el engaño, más y más el engaño está afectando. Las personas van, las iglesias se llenan de falsedad. En el aspecto social, ¿no? Ya en los Estados Unidos, ¿no? Como vimos, ¿no? Que ya se aprobó el matrimonio para homosexuales en todas partes, en todos los estados de Estados Unidos. Entonces, puede llegar el momento que cualquiera que haga oposición a cualquier cosa que el mundo considera buena puede tener hasta castigo. Entonces, decir quiero que sirva para la gloria del Señor es entender que si es así va a encontrarse con sufrimiento. Claro, si usted en su mente tiene otra idea del pastorado, y si usted se imagina a un pastor con una gran camioneta y todo, entonces pues no es difícil ese anhelo, ¿no? Señor, yo quiero que le sirvas, que mi hijo te sirva, para que mi hijo tenga buena plata, que tenga avión privado y todo ese tipo de cosas. Si usted tiene eso en su mente, pues está equivocado. Pero si lo tiene, como lo tenía Ana, de hecho, iba a ser un hombre de dolor, de sufrimiento y de servicio, está en lo correcto. Y aún de desprecio, como Jeremías, que por su labor profética fue despreciado. Es decir, la petición de Ana fue una petición con un corazón totalmente ubicado. El corazón lo tenía en su lugar, no estaba pidiendo cosas para sus propios deseos. Finalmente, la oración tiene que ser perseverante. Si notan el versículo del 12 al 14, ¿quién hace una censura de la situación? Elí, ¿verdad? La tuvo como por ebria. Bueno, yo creo que podemos entender un poco allí, porque los hijos de Elí hacían cosas deshonestas en el templo, en el lugar, pues, y era una época de decadencia y de corrupción. Allí una falla del sacerdote. La situación estaba tan mal que tal vez estaba acostumbrado a mirar tanta corrupción y pensó que Ana lo que estaba era borracha, ¿no? Ahora, lo que realmente estaba haciendo Ana era con un corazón sincero delante de Dios. Aunque el propio pastor y el propio profeta la censuran, ¿qué hace Ana? Se levanta enojada, explica. ¿Qué más hace? Persevera. ¿En qué? En la oración, porque iba a encontrar paz. Miren a Ana. Primero, ¿quién la reprendió? Su marido. Después, ¿quién la reprende? El sacerdote. ¿Y qué sigue haciendo? Confiando en Dios. Confiando en Dios. Pero miren, por último, no devuelve mal por mal. Versículo 15, versículo 16. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la gratitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Fue respetuosa con el sacerdote. ¿Y cómo lo llama? Mi Señor. No le devolvió ninguna acusación. No le dijo, en lugar de estar mirando como oro, porque no pone atención a sus hijos. Sus hijos son terribles, miren lo que hacen acá. No me puso en ese plan, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las acusaciones de nuestras congojas? A veces reaccionamos de una manera inapropiada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que orar al Señor reconociendo que es la principal alternativa. Cuidado, queridos hermanos, de estar buscando soluciones en otras personas o en otros ambientes. Nadie le va a solucionar a usted los problemas, solamente el
consuelo de la oración. Ahora, la oración no es, querido hermano, para que Dios le solucione los conflictos como usted crea que tiene que ser, sino para que usted encuentre consuelo en medio de esos conflictos. No es la oración para decirle: Señor, necesito dinero, y usted sale y se encuentra una plata en la puerta. Ese no es el sentido de la oración. Es: Señor, he tomado malas decisiones, o hay una circunstancia adversa. Señor, necesito tu consuelo. Y Dios nos consuela y nos enseña que el sufrimiento tiene que un propósito. ¿Y cómo encontramos ese propósito del sufrimiento? Pues por medio de ¿qué? De la oración. ¿Para qué? Para que Dios obre. ¿Y cómo obra Dios? Pues según su perfecta voluntad. El sufrimiento es bueno y lo enfrentamos con la oración para que Dios nos guíe ¿a qué? Como dice Santiago, a la perfección, es decir, a la madurez cristiana. No tenga una mala idea de la oración, querido hermano. La oración no es una especie de brujería para que usted diga cosas y palabras. Yo he escuchado gente que dice: voy a atravesar el puente a las 3 de la mañana, el puente a las 68, y yo digo: sangre de Cristo, cúbreme ya. Ese tipo de cosas no son bíblicas, no son verdaderas, no son de la palabra. No hay que intentarse. Tenemos que ser sabios. La oración es un medio donde nos perfeccionamos en medio de la angustia. El Señor Jesucristo, ¿qué pidió en Getsemaní? ¿Qué pidió? Señor, si es posible, ¿qué? ¿Y fue posible? ¿Y tuvo fortaleza? Entonces la oración tenía un propósito. Ahí es. Veamos al Señor entonces. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo. Hablamos, Señor, de un tema que es importante, que es la oración. La oración como una forma de enfrentar el sufrimiento y la angustia. Ayúdanos, oh Dios, que tengamos la oración como el primer medio, de primera mano, la oración para venir ante ti, Señor, en medio de nuestro dolor. Gracias por los buenos consejeros, gracias por la iglesia local. Pero siempre, Señor, son medios limitados, solamente en ti encontramos esperanza. Guárdanos de no ser víctimas o victimizarnos por todo, quejándonos por todo, aburriendo a todas las personas, diciéndoles todas las cosas siempre, de lo mal que nos pasa, en lugar de ir ante ti. Gracias por el Señor de Cristo. Amén. Amén.